mes pasado estuvimos celebrando el Día Mundial de la Filosofía y bueno, es una actividad que fue declarada por la UNESCO como una celebración universal, como una forma de visibilizar la importancia de esta forma de conocimiento, así también como la importancia que tiene el pensamiento crítico para fomentar una cultura de la paz. Sobre este tópico vamos a conversar con William Mejía, coordinador de la Cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, William. Bienvenido, gracias Leonardo por estar en este proyecto tan interesante. Bien, el mes pasado tú estuviste coordinando desde la Cátedra de Filosofía General, pues toda una semana dedicada al Día Mundial de la Filosofía, ¿no? Que como ya dije en la introducción, pues es una celebración que es oficialmente celebrada y organizada por la UNESCO, ¿no? El tercer jueves del mes el tercer jueves de cada noviembre, ¿no? Cada Sí, año, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué celebrar el Día Mundial de la Filosofía y cuál es la trascendencia, la importancia, ¿no? Muy bien, gracias Leonardo nuevamente por permitirme estar aquí en este espacio. Haciendo un poquito de historia, desde el 2002 la UNESCO celebraba a lo interno un día de la filosofía. Ya luego, en el 2005, con un ministro de Marruecos, de nombre Mohamed, somete a la Secretaría General de la UNESCO de que se celebre un Día Mundial de la Filosofía. Y así es que se establece en el 2005. Entonces, pero ya en el 2009, en el 2005 específicamente, en Perú, en Arequipa, Perú, se celebró una reunión de alto nivel para la celebración de la filosofía. Y allí está la respuesta a tu pregunta, de por qué la celebración del Día Mundial de la Filosofía. Uno de los primeros, considerando que tiene dicha declaración, primero es el consumismo. Luego de que la filosofía constituye un patrimonio de la humanidad en cuanto a la evolución del pensamiento, del conocimiento, y que ante la abrumadora práctica del consumismo a nivel mundial se hacía necesario establecer un restablecimiento del conocimiento, específicamente de la filosofía, la ciencia de la filosofía, para tratar de abordar y lograr en los jóvenes, sobre todo, una especie de un pensamiento crítico. A partir de este pensamiento crítico también volver a los problemas fundamentales del hombre, de la existencia, el problema de la ética, y esa declaración luego fue asumida por la reunión de alto nivel de la UNESCO, en la cual tú estuviste presente representando a la Escuela de Filosofía y la Academia de Ciencia. Estuvimos juntos ahí en el 2009. Se asumió como tal, sobre todo porque en aquel momento ya en Perú venía el problema de quitar la filosofía del currículum, de diluir los contenidos en otro contenido, como se llama República Dominicana, ejes transversales, que aquí ocurrió lo mismo en el 1990. Entonces la necesidad de formar individuos críticos, democráticos, con responsabilidad ciudadana, se hace cada vez más necesaria el volver a la filosofía. Hubo una famosa declaración de la UNESCO que sirvió de justificación, de escrito justificador para el Día Mundial de la Filosofía, y tenía que ver con el hecho de que se quería celebrar el día para visibilizar o hacer presencia el hecho de que la filosofía es necesaria, de que debía seguir siendo promovida allí donde se enseñaba, y que allí donde no se enseñaba, pues debía enseñarse explícitamente como filosofía. Eso, de hecho, contradiciendo lo que tú estabas diciendo, no tu planteamiento, sino esa situación que tú describiste, de que se decía, bueno, pero la filosofía se puede enseñar como eje transversal, ¿no? No, la UNESCO dijo, no es como eje transversal, sino tiene que enseñarse explícitamente como filosofía. Y eso tiene que ver con el hecho mismo de que realmente cuando tú conviertes una asignatura en eje transversal, es una forma diplomática de tú eliminarla. Presupondría un sistema educativo muy especial que funcione más bien en base a proyectos y donde los profesores tienen un alto nivel de capacitación y de formación filosófica para poder realmente sacar implicaciones de las asignaturas que enseñan. Entonces, por ejemplo, tú tienes un profesor de literatura que tiene suficiente formación filosófica como para, a partir de una novela, reflexionar sobre los problemas filosóficos que se generan en esa situación literaria. O un profesor de biología que está enseñando la teoría de la evolución
y reflexiones sobre las explicaciones filosóficas de la teoría de la evolución, pero sabemos que en la práctica esos profesores no abundan, ¿no? Entonces tú estás dejando a voluntad y al perfil del profesor algo que debería ser, digamos, importante que estuviese explícitamente planteado, ¿no? Mira, Leonardo, correcto. En República Dominicana y Latinoamérica, todo contenido que se ha puesto como eje transversal, eso queda diluido. Sí. Todo programa o toda estrategia que comience con el nombre de programa, como programa piloto se queda y nunca avanza. Y lamentablemente, de acuerdo a la evolución histórica de los que son profesores en la República Dominicana a nivel inicial y medio, aunque ha ido mejorando bastante, venían de una baja formación. Entonces, muchas veces los profesores enseñan lo que saben. Entonces, tú ponerlo a que se involucren o implementen una disciplina diferente o tan exigente como es la filosofía. Primero, exigente para comprenderla, y segundo, exigente para tú tratar de llevarla en términos llanos para que el estudiante lo aprenda, más los contenidos que tenían que llevar, el profesor lo veía como una carga. Entonces, eso es lo que ha permitido de que la filosofía, que de hecho aparece en algunos contenidos filosóficos en el currículum, por ejemplo, actual de la República Dominicana y en muchos currículums de Latinoamérica y del mundo, pero el profesor, como queda, como tú dices, a voluntad del profesor, entonces queda solamente en letra muerta. Entonces, por eso es que se hace necesario, por ejemplo, ya hoy en día hay un boom de lucha. Por ejemplo, en Chile se está luchando ya no para que está en tercero y cuarto de bachillerato. Ya lo que se quiere es que esté también en primero y en segundo. En Perú, que recientemente se formó la Asociación de Filosofía peruana, también se está luchando con eso. Y en Argentina por igual. O sea, hay dos bloques. Un bloque oficial, estatal, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, que no quiere la filosofía en las aulas. Y hay un gran bloque de la sociedad latinoamericana que sí la quiere. Entonces hay esa lucha. Y por eso se hace importante este Día Mundial de la Filosofía y sobre todo con el espaldarazo de la UNESCO. Digamos, dentro de este bloque que tú dices que no quiere la enseñanza de la filosofía, hay mucho de la asunción de un paradigma que entiende que básicamente la educación tiene que estar dirigida al mercado, ¿no? Y a generar profesionales que tengan un conocimiento utilitario. Un conocimiento utilitario significa un tipo de capacidad que le permita a él operar, obtener un salario y convertirse en un consumidor. Y bueno, hoy hay mucho un boom, evidentemente, debido a la revolución digital, de promover lo que son las competencias tecnológicas. La cuestión es, y es lo que se pierde de vista cuando uno básicamente se casa con ese paradigma, es que la función de la educación no es solo generar empleados. De hecho, no es la formación fundamental. Inclusive hacemos mucho hincapié hoy en una educación para la competencia, y tú oyes mucho eso. De hecho, yo he escuchado en diferentes medios de comunicación decir, no, porque a los alumnos no se les está enseñando lo que hay que enseñarles, que son las competencias para la competitividad. Y bueno, y ahí hay que hacer precisamente un stop de una reflexión filosófica, ¿no? ¿Y quién ha dicho que el supuesto básico de la educación tiene que ser formar para la competitividad? ¿Por qué para la competitividad y no, por ejemplo, para la solidaridad? Para poner en cuestionamiento, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Solamente queremos formar a alguien que sea competitivo en el mercado? ¿No nos interesa formar a alguien que sea, digamos, solidario? Alguien que desarrolle unas competencias ciudadanas que son importantes, como el diálogo, las diferentes competencias que son necesarias para la democracia, ¿no? Bien, mira, Leonardo, lo que tú planteas es la consecuencia de cómo ha evolucionado la educación dominicana. En principio, en los 80, por ejemplo, se procuraba que las escuelas lograran que el estudiante llegara a un octavo grado. Pero un octavo podía ser guachimán, podía ser hasta nombrado en el magisterio para que paralelamente pueda ir estudiando. En los 90, ya lo que se pretendió fue que sean bachilleres, para que puedan insertarse tanto en el campo laboral, pero que puedan acceder a la universidad. Ya a partir del año 2000, por ejemplo, lo que se trató es de que se dieran licenciados.
Pero como a lo que voy con lo que tú planteas es lo siguiente, es que siempre, ese ha sido el problema, en que se ha pensado siempre en el campo laboral, no se ha pensado en el individuo ni en la sociedad, sino se ha pensado en principios de responsabilidad, de solidaridad, como tú planteas. En el año 2004 se hizo un estudio donde la República Dominicana económicamente se veía muy bien, pero que iba a haber un estancamiento laboral si no se implementaban diferentes cambios en la parte educativa. Y es así como surgen algunas fundaciones que con bastante dinero privada para tratar de implementar ciertas estrategias y ciertos cursos paralelos a lo que ofrece el sistema educativo. Entonces ahí se van dando unos grandes choques. Aquellos que se sienten dueños de educación, que son los que permiten cuáles contenidos van e incentivan e inciden para que sean los contenidos que ellos prefieren. Y un Estado que debería pensar más en un individuo con una formación integral, un individuo que pueda dialogar, un individuo que pueda tener controles emocionales. Porque ¿qué tú haces con un individuo que tenga solo competencias para lo laboral, pero entonces no tenga, por ejemplo, educación financiera? Okay, no tenga control emocional. Vamos a retomar ese punto después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, dialogando con el profesor William Mejía, coordinador de la Cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre el tópico de la educación crítica, el pensamiento crítico, la filosofía y su importancia para una sociedad democrática. William, al final del segmento anterior, tú hablabas o introducías, ¿no?, el tópico de la importancia o la responsabilidad que tiene que tener el Estado, ¿no?, con, digamos, la orientación de la educación. En ese sentido, uno puede entender que, por ejemplo, sectores empresariales entiendan que la educación tiene que orientarse por ciertos rumbos, ¿no?, que a ellos les interesa, digamos, desde el punto de vista de aumentar la productividad, la riqueza, etcétera, etcétera. Pero el Estado tiene que tener otra perspectiva. El Estado, sin negar aquello que acabamos de decir, es decir, porque no es que sean contradictorios, pero el Estado también tiene que ver que no basta con formar en capacidades que permitan a alguien ser un empleado competente, un técnico competente, una persona que pueda ir a una empresa a tener un empleo, sino que también hay que formar en determinadas competencias que tienen que ver con la ciudadanía, es decir, con ser un ciudadano en una sociedad democrática. Porque tú puedes ser perfectamente un muy excelente profesional o un tecnócrata, pero ser un ciudadano incompetente, ¿no? Es decir, una persona con incapacidad para desarrollarte como un agente activo en la democracia. Entonces, de ahí es la importancia de lo que yo he llamado los saberes de la urbanidad, los saberes de la ciudadanía, ¿no?, la filosofía, las disciplinas humanísticas, que son esas disciplinas que tienen que formarte dentro de esas capacidades, ¿no?, y que por eso debemos promoverlas. Bien, Leonardo, tú planteas algo interesante. Fíjate, cuando un individuo solamente tiene formación en un área y solo para el aspecto laboral, podríamos llamarle que ese es un analfabeta funcional. Es decir, soy muy bueno en un ejercicio, pero soy nulo en otra cosa. Hay analfabeta digital y hay analfabeta en sentido general. Pero fíjate la importancia de la filosofía y del pensamiento crítico. Entre el 2005 y 2008, unos estudiantes dominicanos fueron a una competencia de matemática en Brasil. Pero en parte de los ejercicios, además de presentar la operación y el resultado, los estudiantes tenían que teóricamente explicar por qué ese era el procedimiento correcto. Pues resulta que los estudiantes dominicanos, en cuanto al resultado, sacaron perfecto, pero quedaron en tercer lugar por no saber explicar el proceso, lo que sigue. Es un ejemplo simple que te pongo. ¿Por qué? Porque el individuo que no tiene un pensamiento crítico más allá de su área formativa, entonces se va quedando rezagado. Y es un papel, es una responsabilidad fundamental del Estado. A veces también yo he escuchado a los medios de comunicación, no, porque un profesional gana tanto, no deberían de permitir esa carrera. Sí, pero no es que no se deba permitir esa carrera, porque si nos vamos al punto contrario, aquellos que tienen esa carrera ganan más que el 65% de aquellos que no han estudiado nada. Y tienen un 56% de posibilidad de aumento más que aquellos que no han estudiado nada. Claro que hay sus excepciones. Pero ¿cómo podemos tener un diálogo en un país nuestro completamente religioso si no hay pensamiento crítico?
si no hay solidaridad, si no hay tolerancia. Ya hoy en día que hay tantas minorías con fuerza de mayoría, ¿cómo podríamos dialogar con ellos si no hay pensamiento crítico? Es decir, cada día más en los países, mientras más su cultura se van formando, mientras más movimientos, diríamos, libertarios se van formando, hace falta cada vez más el pensamiento crítico, porque es lo que va a permitir llegar a un diálogo, llegar a un equilibrio. Y no vamos a poder tener un contrato social de convivencia que permita avanzar como sociedad, pero convivir como sociedad, si no hay pensamiento crítico, porque seríamos una especie como de robots morales. O sea, una causa y un efecto, pero no, nosotros somos más que eso. Hace falta una formación integral completamente del ser humano. En el documento que cité ahorita, vuelvo a insistir que se decía que la filosofía era fundamental para crear una cultura de la paz. Eso es muy interesante. Con lo de la cultura de la paz tiene que ver con el hecho de que nosotros, independientemente de la creencia religiosa, como tú señalaste ahora, independientemente de la diversidad que podamos tener porque pertenecemos a culturas o subculturas diferentes, requerimos de un diálogo para llegar a una serie de acuerdos comunes, porque ese es otro aspecto. En el pasado podíamos hablar de culturas que estaban de una manera u otra contrapuestas, aisladas, y que no tenían tal vez tanto contacto, pero es que hoy el mundo está tan interconectado que es inevitable que los chicos, las chicas van a entrar en contacto con personas que tienen ideologías diferentes, puntos de vista diferentes, con cosmovisiones diferentes, y no se van a ir de la ciudad. Hay que convivir en esa ciudad. Entonces, ¿cómo nosotros convivimos con personas que responden a otros patrones culturales diferentes? Y de ahí la necesidad entonces de que dialoguemos. Pero la cuestión con el diálogo es que eso se aprende en un ejercicio. Entonces, si no se adquiere desde temprano, si eso no se enseña en la escuela, la persona crece sin desarrollar ese hábito de dialogar. Y yo con frecuencia insisto de que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestros medios de comunicación con frecuencia, esa acción de que las personas no dialogan, gritan. Si tú dijiste que esto es blanco, yo dije que es negro, bueno, pues yo comienzo a levantar la voz inmediatamente, ¿no? Y hay un morbo con eso y llama mucho la atención porque la gente también como que se identifica mucho con esa falsa contradicción, porque en el fondo no hay, lo que se juegan son roles, papeles, ¿no? De un conflicto, pero que realmente no promueve lo que sería una interacción dialógica, digamos un enriquecimiento mutuo entre las personas que dialogan, y tiene mucho que ver con el hecho de que nuestra sociedad históricamente ha estado gobernada por dictaduras, por gobiernos autoritarios, pero es que también nuestros espacios han sido tradicionalmente autoritarios. La escuela es uno de ellos. Entonces, desde la escuela tenemos que fomentar ese diálogo crítico, esa conversación, para que podamos crecer con la habilidad de dialogar. Sí, mira, Leonardo, tú planteas algo sumamente interesante. ¿De qué le sirve a un estudiante saber redactar un párrafo muy bien y hasta escribir una poesía si no es para compartirla con los demás? ¿De qué le sirve a un estudiante aprender a multiplicar, a sumar y a dividir si no es para compartirlo con los demás? Entonces, ahí es que entra parte de la necesidad de la enseñanza de la filosofía para el diálogo, como tú planteas, para el diálogo de la paz. ¿Por qué? Porque es dentro de la filosofía que se incentiva realmente un diálogo, porque es un diálogo pensado, un diálogo con argumentos, con premisas, con conclusiones, para tratar de ver cómo la razón se impone, incluso cómo la razón domina a la pasión. Entonces, los saberes que se enseñan normalmente en la educación inicial y educación secundaria, realmente lo que van creando es una especie de un egocentrismo. Es decir, el muchacho aprende las cosas pero para sí, pero es la filosofía lo que lo saca de ese para sí a poderlo compartir con los demás, a poder dialogar, a poder entrar en discusiones sanas. Pero como tú bien planteas, sin filosofía no va a haber jamás una convivencia de paz. Hay un ejemplo que muy, yo creo muy didáctico, que pone un colega mío. Y es que él dice, si usted quiere un mecánico, usted pregunta por un mecánico, ¿no? Porque lo necesita. Tú preguntas, ¿es un buen mecánico? Pero esa pregunta, ¿es un buen mecánico? No solamente significa que él sepa reparar el vehículo, sino también
es que él no te engañe. Que no te engañe. O sea, y que te lo entrega a y tiempo. te lo entrega a tiempo. Es decir, no solamente implica manejar una serie de destrezas que tiene que ver con el conocimiento técnico, sino también implica tener eso que es la dimensión ética. Claro. Y la dimensión ética no está implícita en el conocimiento técnico. Es decir, porque yo puedo ser un perfecto, muy buen ingeniero y ser una persona que no es ética, como puede ser. O puede ser muy buen médico, tener conocimiento médico y tampoco tener una dimensión ética. Entonces, por esa razón es que no podemos reducir todo al conocimiento técnico científico, ¿no? Técnico científico. Vamos a continuar con ese tópico después de la pausa, ¿no? Continuamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, conversando con William Mejía, coordinador de la Cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. William, hablábamos de que la educación no puede reducirse solamente al conocimiento técnico, sino que es importante tomar en cuenta una dimensión ética también, ¿no? Y una dimensión ética en ese punto de vista, una dimensión también humana. Te voy a poner un ejemplo un poquito medio jocoso. Sucede que mi padre tiene problemas en la vista y fue donde un especialista. Y el especialista le dijo, mire, a usted hay que operarlo. ¿Tú sabes cuál es lo que le pasa al dominicano cuando dice que hay que operarlo? Que no entiende rechazo. No, mi papá dijo que no. Que cómo ya sabía tan rápido que no. Fueron los otros especialistas y la otra especialista, mire señor, a usted hay que hacerle los análisis. Y después de los análisis hay que ver qué hay que hacer, si hay que operarlo o hay que hacerle algún tratamiento. Ocurrió que sí, que había que operarlo. Pero la forma en que la especialista abordó al paciente hizo al paciente entrar en razón. Porque es que no todo es conocimiento, no es venga, hay que operarlo. ¿Por qué? Porque entonces allí la dimensión ética, la dimensión emocional empática no se va a manejar. Entonces, aquí es a donde voy es la importancia, Leonardo, de la parte ética desde el punto de vista filosófico. O sea, el diálogo, el saber dialogar con las personas, el saber cómo llevar a las personas, en el caso de la salud, a lo que le conviene, a lo que no le conviene, porque al fin de cuentas, como tú bien decías, no estamos en un sistema dictatorial. O sea, ya el médico no está en la etapa del paternalismo duro, que él era que imponía las cosas, no, que tiene que dialogar con el paciente. Entonces, cuando un médico te dice, ve a las 11, y tú llegas a las 11 y ya está, tú te sientes bien. Por eso el médico puede ser el mejor médico, pero si usted llega a las 11 y a las 12 no está, ¿tú qué vas a decir de una vez a la persona? Aunque tengan los mínimos conocimientos. O no te escucha. O sencillamente te das cuenta de que él te está transmitiendo que que es lo que está loco por salir de ti y atender a otro cliente. Exactamente. Fíjate que el paciente, sin tener conocimientos formales de filosofía, dice de una vez, ese doctor no tiene ética. Ajá. O no tiene moral. Aunque lo usa de una manera intuitiva, siente que hay algo ahí, que el médico puede tener conocimiento, pero que le falta algo que es fundamental para ejercer, digamos, su profesión como debe ser, ¿no? Exacto. Entonces hay una relación proporcional que entre la formación técnica y la capacidad filosófica o la capacidad ética o la capacidad de escucha o la capacidad de empatía o de amistad entre un ejercicio y otro, porque si no, tú jamás quieres volver. Yo le pongo de ejemplo a mis estudiantes, por ejemplo, de que a veces en el mismo lugar hay dos establecimientos que venden lo mismo. ¿Por qué tú vas a uno y no vas al otro? El trato. Es el trato. Pues, o sea, el individuo es un ser completamente integral. El individuo no es un cuadrito de razón, un cuadrito de emoción, un cuadrito de sentimiento. No, el individuo es un ser completamente íntegro. Sí. Tú vas por un problema de un oficio, de una necesidad material, pero fácilmente el desarrollo de la compra y la venta y el diálogo te hace volver porque hubo una empatía emocional. Y no siempre estamos en relaciones de competencia, aunque la competitividad sea una dimensión importante de la experiencia humana y que nos permite de hecho crecer, pero no toda la relación humana se basa en competir. Entonces, si tú solamente enseñas a las personas a competir, pues cuando se encuentran en el mundo de la vida cotidiana, están todo el tiempo desde la perspectiva de competir. Entonces te ven como un rival. Sí. ¿Está claro? Entonces hay escenarios donde eso es, digamos, lo que se impone, pero no todos los escenarios de la vida. De hecho, la mayoría de los escenarios de la vida no tienen que ver
con competir. Al contrario, de hecho, muchos de los digamos de los éxitos que podemos tener o que hemos tenido como especie tienen que ver con el hecho de haber sabido trabajar como una comunidad, en equipo, ¿no? Sin estar pensando necesariamente en que yo tengo que superar a otro, en una especie de sumatoria de ganes restos. Fíjate, Leonardo, y más hoy, porque ¿qué ocurre? Como el mundo ha sido tan globalizado, las fábricas producen diferentes fábricas producen lo mismo, implican que los precios de los materiales de cualquier cosa en la vida casi son iguales. Entonces, si tú solamente estás formado para aprender a vender desde el punto de vista técnico, se te va a olvidar la parte humana. Entonces, fácilmente ya el mismo precio está en cualquier lugar. Entonces, lo que va a marcar la diferencia va a ser eso. Y eso que tú planteas sobre el poder convivir con los demás es lo que nos permite vivir. Porque realmente somos seres dependientes, como diría Aristóteles. Somos seres dependientes. Tú y yo estamos sentados aquí, pero ni la silla, ni este edificio lo construimos nosotros. Y ni los micrófonos. Y lo que consumimos tampoco lo cultivamos nosotros. Es decir, y algo, perdona que te interrumpa, algo muy importante que se olvida desde ese paradigma de la competitividad que impulsa esa educación individualista. El éxito no es un mérito personal. Por ejemplo, el éxito que tú has conseguido, el éxito que podamos haber conseguido cualquiera de los que estamos aquí, depende de muchos cuidados, de que contamos con muchas personas que en el trayecto nos ayudaron, ¿no? Y posiblemente otros que no llegaron a donde hemos podido tal vez llegar nosotros, lo que les faltó fue precisamente esa variable de cuidado que nosotros tuvimos. Entonces, eso es otro aspecto también importante tener en cuenta, ¿no? Tú que eres especialista en filosofía de la ciencia, tú recuerdas que los científicos antes eran seres individuales y aislados, y hoy en día los premios más importantes del mundo se lo están dando a más de una persona porque trabajan en conjunto. Ya no se habla de tal científico, sino de una comunidad de científicos que desarrolla las cosas. Es decir, compiten, es cierto, pero no solo compiten, trabajan también de manera solidaria entre ellos para poder ser... Si son, por ejemplo, científicos que pueden converger en un problema, se intercambian información para ver cómo pueden avanzar. Y ahí viene entonces la ruptura del paradigma de cuando una persona no está anquilosada en un paradigma, puede dar una opinión a otro que está muy encerrado en ese paradigma y puede entonces a partir de ahí sí. Hoy en día, por eso hoy en día incluso las investigaciones, fíjate, que ya hoy se enseña investigación de equipo colaborativo, porque ya no se quiere el individualismo. Y para poder convivir, volvemos a lo mismo, es necesario la filosofía. Sí, bueno, William, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarme y a ustedes gracias también por acompañarnos y les invitamos a nuestro próximo espacio de Ética TV. Hasta la próxima.